Aquí estamos, una mañana calurosa en la ciudad de Posadas. Seguramente vos también estás transpirando. Yo particularmente soy de tomar mate igual, ¿sí? Hoy la Nutri nos estaba diciendo, acordate, fundamental de que la infusión, mate, té, tereré, no aportan el líquido que necesitas para hidratarte, pero todo esto traído a colación del calorcito que estamos viviendo y este calorcito que nos trae Fernando con cada tema que nos trae, que son geniales que se sirven después para charla en las rondas de amigos, reitero, Fer, porque mis amigos me hacen mención de lo que vos tocaste, comparten y eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Cómo está, Fer? Muy bien, la verdad, hace mucho calor, en serio, tenés mucha razón con eso. No, hace mucho calor, pero nosotros le ponemos frescura a tu mañana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero quería plantearte esto, ¿qué pensás en la idea de nacemos antes de ser concebidos? Nacemos antes. Vos sabés que yo me agarra así el calor que vos decís, porque me ponía prueba en cámara, chicos. Nacemos antes de ser concebidos. Sí. ¿Y qué se tiene en la cabeza con eso? Vos sabés que para mí la concepción es el acto de nacer. Sí. Entonces, nacemos antes, no sé, la verdad. Bueno, fíjate que no se trata solamente del tema que voy a tocar hoy, de un nacimiento físico, sino que también nacemos psicológicamente mucho antes de tener, de ser concebidos por nuestros padres, por los progenitores. ¿Y por qué vine a traer a colación en esto? Viste que en los otros videos venimos hablando sobre la identidad, sobre la importancia de nombrar, de la existencia del nombre. Sí. Bueno, el nombre propio como lo conocemos, el tuyo Dani, el mío Fernando, o Marian, ¿sí? Sí. Son nombres propios que vienen a apuntalar una historia de un sujeto. Tal ¿sí? cual, tal cual. Entonces, en esta frase con la que empecé el día de hoy, que es nacer antes de ser concebido, significa de que nacemos en realidad por primera vez en el deseo de nuestros progenitores o de nuestros padres. Es decir, que vos, Dani, para poder tener este nombre y para poder existir y respirar en este momento, tuviste que haber nacido psicológicamente en el deseo de tu mamá, en los juegos de tu papá, en algún sueño que tuvo tu mamá, y en eso es en donde se enlaza el deseo y de donde partimos todos los seres humanos, ¿sí? Tal cual. Este nacimiento psicológico es tan importante, ¿por qué? Porque nos introduce en esa lógica del deseo, ¿sí? El deseo es algo que falta, es algo que vamos poniendo constantemente en cosas que no hay, en cosas que no existen, pero tratamos de inventar algo en ese lugar para darnos existencia. Y el nombre propio es uno de esos. ¿Por qué voy a tocar este tema hoy? Porque de la mano de la identidad, el nombre es algo fundamental que nos sirve ¿para qué? Para apropiarnos de eso, para ubicarnos en un lugar, pero principalmente entender de que el nombre no es cualquier cosa, sino que es algo que nos atraviesa como sujetos. Imagínate que el nombre propio tiene una fuerza y es capaz de atravesar las barreras del tiempo, del espacio y del olvido. Por ejemplo, ¿vos escuchaste alguna vez sobre el robo de bebés que se produjo durante la dictadura militar? Claro. Bueno, en ese momento hubo, un gran momento donde se robaron la identidad de muchas personas, ¿sí? Así es. Muchas personas fueron, expropiadas de su familia, fueron llevadas hacia otros lugares, pero principalmente lo más llamativo de esa época fue que les cambiaron el nombre, ¿sí? Y hay muchos casos documentados en los cuales justamente este deseo, como te decía, del nombre propio, de ese nombre que nos dan nuestros progenitores o los padres, ¿sí? Es tan fuerte y tiene tanta carga afectiva que es capaz de traspasar cualquier barrera, así sea del secuestro. Mirá. Sí. Entonces, en esta pequeña frase que te traía a colación de nacer antes de ser concebido, significa de que hay un nacimiento previo y que ya estamos ahí, ¿dónde? En el juego de nuestros padres cuando eran niños, en el deseo, en ese deseo de decir, va a ser diseñador, va a ser un artista, va a ser futbolista, va a ser esto, va a ser lo otro, este nombre me gusta por esto o por lo otro. Y fíjate qué importante es el nombre porque es algo que nos da el puntapié inicial para definirnos quiénes somos también. Porque fíjate que tu nombre Dani no es el mismo que para otro Dani. Claro. Cada uno tiene que apropiarse de ese nombre y para poder apropiárselo tenés que desearlo también. Ahora, en estos casos en los que hubo un secuestro de la identidad, traía esto a colación porque hay un caso muy particular que es el de Juan Cabandía, no sé si alguna vez escuchaste. Escuché Bueno, nombrarlo. Juan, desde que era muy chiquito, tenía sueños recurrentes en el cual él soñaba que era Juan, tenía otro nombre antes de esto, en la cual los sueños eran recurrentes. Juan soñaba que era Juan,
Juan soñaba, tenía un sueño particular en el cual él veía a una mujer meciendo un bebé al cual llamaba Juan constantemente a oscuras, y en su juego siempre manifestaba esta cuestión de querer ser Juan en cada uno de los roles que él tenía. ¿Qué pasa? Esta duda fue acrecentándose cada vez de una forma más grande hasta que cuando él contacta con Abuelas de Plaza de Mayo, justamente el nombre que él tenía era Juan y había sido secuestrado en el momento en que era bebé. Coincidía el nombre que le pusieron con el que tenía. Exactamente. Y fíjate que este sueño en el cual él soñaba que había una mujer que lo mecía a oscuras, era el último recuerdo que él tenía de su mamá meciéndolo antes de ser asesinada. Mirá. Fíjate lo fuerte que es un significante como este. Nosotros le llamamos significante a esto, lo que representa un sujeto para... el significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que la representación es tan grande que el nombre es capaz de atravesar todas esas barreras. Sí. Hay varias películas inclusive al respecto que hablan sobre... No sé si alguna vez viste La leyenda del zorro. No. Bueno, en La leyenda del zorro también se produce un secuestro a la hija del que era el zorro, del que era este superhéroe. Sí. Y justamente él la había llamado Romalia, y cuando fue secuestrada de América, ella fue llevada a vivir a España. Y en un momento, cuando ella regresa a América, dentro de esta película, ella huele una flor a la que se llamaba Romalia, y ella comienza a tener recuerdos de una tierra que ella pensó que cómo podía tener recuerdos si jamás vivió en ella. Fíjate que todo esto tiene mucho que ver con la identidad, la importancia de la identidad y la importancia de nombrarse y del nombre que tiene para cada uno, ¿sí? Fíjate, este significante es capaz de atravesar todas esas barreras del tiempo, del espacio, del olvido. Es una representación tan importante y apropiarse de esto implica que nos enlacemos en ese deseo, en un deseo que viene de los padres, del juego, de quién queremos ser. Y por eso es tan importante dar existencia a cada una de las identidades que conocemos, o como lo vengo nombrando constantemente en cada uno de los segmentos del programa que estamos teniendo, ¿sí? Sí. Por ahí suena hasta inclusive viajado o loco pensar en esa idea de cómo se traspasa, pero así funciona el psiquismo. Puede haber algo muy grande que reprima ese momento crucial, ¿sí?, en que nos nombran como tal y nos apropiamos de eso. Sí. Pero por más de que nos secuestren o por más de que tengamos una historia diferente o que nos cuenten algo, siempre eso va a estar latente y siempre va a estar dando vueltas en eso, porque lo vamos a recordar a través de un aroma, a través de una visión, de una sensación auditiva, de un sueño. Por eso también nosotros tomamos como el sueño una de las vías más cercanas para llegar al inconsciente, como son los síntomas, los lapsos, los chistes, los actos fallidos, ¿sí? Claro. Pero fíjate lo importante que es el nombre. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vos sabés que pensaba, mira, que vos hablabas de que sí, es hiper importante, porque inclusive hasta cuando los padres dicen, bueno, va a ser nena varón, en el momento de que hacen el test, por ejemplo, la ecografía, ya empiezan a desear ese nombre, ya automáticamente le ponen el nombre y ya desean, y ya lo empezás a nombrar, ¿no? Inclusive cuando juegan con la panza de la mamá, decís, Fernando, qué sé yo, o sea, le vas dando la identidad y ya hay una conexión antes de concebir, ya hay una conexión. Fíjate que justamente en muchas de las clases que tuve en la universidad siempre hay una profesora que decía que el lenguaje y las palabras es algo que preexiste al sujeto. ¿Qué significa? Que está muchísimo antes de que nazcamos, ¿sí? Nosotros nacemos con ese nombre, pero ese nombre tiene una historia llena de afectos, llena de todo lo que significa tener afecto, desde lo más bueno hasta lo más malo. Y fíjate que la importancia de nombrar es tan importante. ¿Por qué? Porque nos enmarca en un lugar del deseo, y por eso por ahí se me ocurría traer este tema a colación. ¿Por qué? Porque hoy en día más que nunca tenemos que respetar esta cuestión de la identidad. Sí. ¿Cómo se nombra al otro? ¿Cómo se da existencia al otro, por ejemplo, en las personas transexuales, ¿sí? Evitar esta cuestión de decir sigue siendo él o sigue siendo ella, porque ese fue su cuerpo biológico, sino que respetar esto y decir, bueno, ¿cómo te autopercibís vos? ¿De qué manera te ves? Porque ese nombre que elige es tan importante porque lo atraviesa como sujeto, porque lo atraviesa desde el lugar del deseo. Y fíjate que es tan fuerte este nombre propio que es capaz de atravesar cualquier barrera, inclusive hasta la más represiva. Claro. Fíjate lo importante que es la identidad para cada ser humano, sí, o la conexión que vos tengas con tu nombre, o la conexión que yo tengo con mi nombre y cómo me formo alrededor de eso.
De alguna manera siempre vuelve, de alguna manera siempre es importante nombrar y de alguna manera siempre es importante tener en cuenta de que todo lo que no se nombra no existe. Me encanta. Fer, y quiero